En el día de hoy voy a estar compartiendo Juan capítulo 3, verso del 1 al 21, así que vamos a estar discutiendo eso. Pero antes de comenzar a hacer esta lectura, quisiera, ¿verdad?, que podamos pensar un poquito en la situación actual del mundo. Por decir una de las cosas, en el mundo entero hay personas que pueden pensar que se encuentran vivos o están vivos físicamente hablando, pero espiritualmente están muertos. Usted pellizca a la persona que tiene cerca, pellizca con cariño, no le pellizque duro, ¿verdad? Pero si le da un pellizconcito se da cuenta que está vivo, ¿verdad que está viva? ¿Sí o no? ¿Está viva? Porque le dolió. Si le dolió, está vivo, no está muerto. Pero físicamente no está muerto. Pero hay muchas personas que pueden pensar que están vivos espiritualmente hablando, están muertos. Están muertos espiritualmente hablando. Y si nosotros vamos, por ejemplo, a la carta de Efesios, en el capítulo 2, verso 5, nos deja saber, o Pablo le habla a la iglesia de Éfeso y le dice que antes, esta iglesia, igualmente que Pablo, decía, antes ellos se encontraban muertos por causa de ¿qué? Del pecado. Así que el pecado, mi hermano, cuando entra en la humanidad trae muerte, dice la Biblia. El pecado es enemistad con Dios y el pecado nos aleja de Dios. El ser humano sin Cristo está muerto. Y lo triste de los muertos es que no saben que están muertos. Como digo, ya se murieron, no hay forma de que sepan que están vivos. Están muertos. Y un muerto por sí mismo no puede levantarse de estar muerto. Tiene que suceda algo para levantarse. ¿Ok? Lo peligroso de muchas personas que están muertas espiritualmente hablando es que muchas de esas personas no se dan cuenta de que están muertas espiritualmente hablando. Hoy lo repito. Lo peligroso y lo triste de muchas personas que están muertas espiritualmente hablando es que esas muchas personas no saben o pueden pensar que están vivos cuando en realidad están muertos. En el día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes Juan capítulo 3, versos del 1 al 21, porque la historia que les voy a presentar hoy es una historia que nos deja saber de que había un hombre que pensaba que estaba vivo espiritualmente hablando, pero estaba muerto. Estaba muerto. ¿Y quién es ese hombre? Nicodemo. Si nosotros vamos a Juan capítulo 3, y lo tienen en las pantallas, Juan capítulo 3, verso 1 al 21, nos dice de la siguiente manera. Yo he titulado la predicación de hoy, le he puesto un título, y el título de la predicación de hoy es El peligro de aquellos que están muertos espiritualmente hablando. El peligro de aquellos que están muertos espiritualmente hablando. Hay un peligro. Vamos a leer Juan capítulo 3, verso 1 al 21. Dice de la siguiente manera. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que hacen son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. Verso 8. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es esto posible?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Jesús se sorprendió. Jesús se sorprendió con él. Tú eres un maestro judío y no sabes estas cosas, Nicodemo. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien,
si no creen cuando les hablo de las cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que le dio a su Hijo unigénito, o su único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo aquel que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz, para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. El Señor siga añadiendo bendición a su palabra. Hay 3 puntos que yo quiero compartir con ustedes respecto a esto que acabamos de leer. Y una de las cosas que quiero compartir, la primera cosa que quiero compartir es que muchos de los que se encuentran muertos, ¿puedes pasarme el primer punto? Lo primero que aparece ahí. Muchos de los que se encuentran muertos espiritualmente hablando pueden estar pensando que se encuentran vivos espiritualmente hablando. Usted póngase a pensar, ¿cuánta gente va a la iglesia y dice: yo soy creyente, pastor? Toda la vida he sido creyente. Pero cuando tú ves el fruto, estás muerto. Estás muerto. No hay fruto, no hay una evidencia de una regeneración. No hay una evidencia que demuestre que Jesús vive en ellos. Y si nosotros leemos nuevamente el verso 1 y 2 de Juan 3, vemos que dice: había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo: todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que hacen son la prueba de que Dios está contigo. Nicodemo, ¿quién era Nicodemo? Si estamos hablando de Nicodemo, es importante que sepamos quién es, ¿verdad? Nicodemo era un fariseo, como bien dice el verso 1. Pero no era cualquier tipo de fariseo. Si leemos bien el verso 1, dice que era un hombre religioso, era un líder religioso judío. Era uno de los líderes, un principal. ¿Y qué significa un principal entre los judíos? Si nosotros buscamos qué era esto significa que Nicodemo era parte del Sanedrín. Pastor, ¿y qué es el Sanedrín? Bueno, vamos a buscar lo que es el Sanedrín. Según dice el diccionario bíblico ilustrado Holman, el Sanedrín era el concilio judío supremo del siglo I. Era la corte suprema de los judíos de aquella época. Estaba compuesto por 71 hombres, miembros, de los cuales se encontraba el sumo sacerdote, los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas y los fariseos. Y quien presidía o dirigía ese concilio, ¿quién era? El sumo sacerdote. Ellos ejercían la jurisdicción tanto civil como penal, de acuerdo a la ley judía, como bien menciona MacArthur en uno de sus comentarios. Ellos ejercían su autoridad bajo la vigilancia de Roma. Las cosas de pena capital necesitaban aprobación ¿de quién? De Roma. Si alguien iban ellos a condenar a la muerte, ¿a dónde tenían que ir para pedir permiso para matarlo? A Roma. Roma autorizaba que se diera pena capital. Por ellos tenían cierto poder que Roma le había asignado. Y Nicodemo era parte de uno de esos 71 miembros que componían el Sanedrín. Era un fariseo también. ¿Y quiénes son los fariseos, pastor? Los fariseos eran un grupo muy grande de aquella época, político y judío, donde ellos velaban por el cumplimiento más estricto de la ley. Eran estudiosos, eran celosos con la ley de Moisés.
Y hasta cierto punto trataban de velar de que el pueblo completo velara por lo que la ley establecía. Eran los que se encargaban de las sinagogas. Era el lugar donde los judíos se reunían. Eran estudiosos, como bien les mencioné. Pero el problema que tenían los fariseos era que a pesar de que ellos estaban tan cerca de lo sagrado y tan cerca de las cosas de Dios, ellos se encontraban muertos espiritualmente hablando sin saberlo. Ellos pensaban que estaban vivos espiritualmente hablando. Ellos oraban constantemente, ellos velaban por la sinagoga, ellos eran estudiosos, enseñaban la ley y por la cercanía de lo sagrado pensaban que estaban vivos, que eran salvos. De hecho, había un comentario que escuché que decía, los fariseos estaban tan y tan seguros que eran lo correcto, que ellos decían que si hubiesen dos personas que se fueran a salvar, de lo más probable y lo más seguro, al 100%, uno de ellos era fariseo. Mira la seguridad que tenía esta gente de que pensaban que eran salvos. Pero lamentablemente, si nosotros leemos bien las escrituras, nos damos cuenta de que el grupo de los fariseos estaba muerto espiritualmente hablando. Estaban muertos. A diferencia de los demás fariseos que nos presenta la Biblia, Nicodemo vemos que realmente amaba a Dios. Y hasta cierto punto se le acerca a Jesús con buenas intenciones. Él no fue a Jesús como los otros fariseos que venían con la intención de acusarlo. ¿Ustedes se acuerdan cuando leen los evangelios? Que dice la Biblia que los fariseos buscaban la manera de hacerle ocasión de caer a Jesús. Para tentarle, le ponían como una trampa. Querían coger a Jesús en algo desprovisto para acusarlo. Pero la Biblia nos deja saber de que Nicodemo realmente era un hombre que tenía un buen corazón ante el Señor. Quería buscarle, quería saber más. Y mira lo que dice el verso 2 de Juan 3. Dice, una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Los fariseos de aquella época detestaban a Jesús. Odiaban a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús los confrontaba con su hipocresía. Jesús los confrontaba a su hipocresía. Mandamientos de hombres son esos, no de Dios. Y Jesús continuamente vemos que Jesús le afrontaba la realidad espiritual de esta gente. Pero ¿sabes qué, mi hermano y hermana que te encuentras aquí, amigo que te encuentras aquí en este día? Muchas de las personas son como los fariseos. Muchas personas en el mundo entero son como los fariseos. Pueden estar pensando de que por lo sagrado, lo cerca que están de lo sagrado, son salvos. Que han nacido de nuevo. Porque van a la iglesia todos los días. Porque nacieron desde pequeños en el evangelio. Porque predican, porque van a evangelizar, porque hacen buenas obras. Piensan que son salvos. Pero nada de eso, mi hermano y hermana, te salva. Hay algo que tiene que suceder en ti y en mí. ¿Y qué es eso que tiene que suceder? Un nuevo nacimiento. Jesús le dijo, ¿qué Jesús le dijo a Nicodemo? Jesús le dijo a Nicodemo algo que lo vamos a ver en breve, pero Jesús lo que le estaba diciendo, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Hay un proceso que se tiene que hacer en tu corazón que tú no puedes hacer por ti mismo. Hay un proceso que Dios tiene que poner en ti. Tú estás muerto. Y Dios tiene que darte vida para que tú vivas. Eso es lo que se conoce en teología como la regeneración o el nuevo nacimiento espiritual. Y ese proceso, mi hermano y hermana, tú no puedes lograrlo solo. Estás muerto. Dios tiene que darte vida a ti y a mí para que nosotros vivamos. Y eso precisamente nos va a ir llevando al segundo punto, porque a Nicodemo alguien le tuvo que decir, Nicodemo, tú estás muerto. Y el que está muerto espiritualmente hablando, tiene que haber alguien que esté vivo, que le deje saber a esa persona que está muerta. Porque si está muerto por sí mismo no se va a dar cuenta que está muerto.
Alguien que está vivo le tiene que decir a esa persona, tú estás muerto. Y eso fue lo que hizo Jesús con Nicodemo. Jesús fue donde Nicodemo para dejarle saber, o se encontró con Nicodemo, para dejarle saber que estaba muerto. Ese es el segundo punto de esta predicación. Alguien que está vivo, espiritualmente hablando, necesita dejarle saber al muerto espiritualmente hablando de que se encuentra precisamente muerto espiritualmente hablando. ¿Tú estás vivo espiritualmente hablando? ¿Sí? Dímelo, ¿tú estás muerto? ¿Tú estás vivo espiritualmente hablando? Sí. Pero dígamelo duro, ¿sí o no? ¿Estás vivo espiritualmente hablando? Ok. Pues te corresponde a ti, me corresponde a mí, ir a los pecadores, a aquellas personas que están afuera en la calle, que están muertas espiritualmente hablando, dejarles saber que están muertos. Porque ellos no van a saberlo. Pueden pensar que están vivos. Están muertos. Según nos dice la palabra. ¿Qué hizo Jesús? Verso 3, ¿qué dice? Jesús le respondió a Nicodemo, te digo la verdad. A menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. En otras palabras, Nicodemo, no importa la cercanía que tú has tenido con las cosas de Dios, no importa las veces que has orado, no importa todo lo que estás haciendo en la sinagoga, no importa que eres miembro del Sanedrín, te quiero decir algo en este momento, estás muerto. Nada de eso te hace vivir espiritualmente hablando. Necesitas algo dentro de ti que se produzca y tú mismo no puedes producirlo. Nicodemo pensaba que estaba salvo. Y muchos de los fariseos también. Hermano, y hermana y amigos, es fácil engañarnos nosotros mismos. Porque vamos a la iglesia, nacimos en el Evangelio, hacemos cosas continuamente sagradas, ayudamos al prójimo, le hacemos bien a aquel que está en necesidad y pensamos que estamos vivos. Pensamos que automáticamente la salvación nos cayó. Pero hay algo que tiene que suceder, como te dije, y es algo que Dios tiene que hacer en el corazón. Dios atrae al pecador. Mira lo que dice el verso 4 al 9, porque Nicodemo, Jesús le dijo esto, Jesús le dijo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y lo interesante de todo esto es que para efectos de Nicodemo pensaba de que Jesús estaba hablando de un nuevo nacimiento físico. ¿Cómo sabemos esto? Vamos al verso 4. ¿Qué dice el verso 4? ¿Qué quieres decir? Le dijo Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver a entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Explícame eso, Jesús. ¿Cómo que nacer de nuevo? O sea, ¿cómo el hombre puede meterse nuevamente para volver a nacer? Así que la mente de Nicodemo no estaba en lo espiritual. En la mente de Nicodemo estaba un nacimiento físico. Pero mira lo que le responde Jesús. Jesús le dice en el verso 5 al verso 10. Te digo la verdad. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana. Pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Mira lo que dice Nicodemo. ¿Cómo esto es posible? Estaba en shock. Y Jesús le dice a Nicodemo, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. En otras palabras, Nicodemo, tú tienes el conocimiento doctrinal allí. El Antiguo Testamento, la ley de Moisés habla acerca de mí. Pero tú no estás viendo lo que dice realmente la Escritura. No puedes entenderla. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo en ese verso 3, a menos que no nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo simplemente estaba pensando en esa vida física de nacer de nuevo. Pero mi hermano, si tú te das cuenta en el verso 6 hay algo interesante que pasa. Jesús le dice algo a Nicodemo, le dice, el ser humano solo puede producir o reproducir la vida humana.
Yo tengo 3 hijos. 3 bellos hijos, hermosos, preciosos. Isaac, Angelí y Abdiel. Yo soy creyente y mi esposa también. Y nosotros podemos seguir teniendo hijos, pero si siguiéramos teniendo hijos, eso no significa que porque yo soy creyente y ella es creyente, nuestros hijos que van a nacer creyentes. No sé si entendiste eso. Nosotros fuimos regenerados por la obra de Dios en nuestra vida a través de la fe. El Espíritu Santo hizo una obra en nosotros y vinimos a la fe. Dios nos atrajo, Dios nos dio vida cuando estábamos muertos. Pero Jesús está diciendo, el ser humano solo puede reproducir la vida humana. Nosotros no podemos producir la vida espiritual. Pero Jesús le dice, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. ¿Quién hace la obra entonces en el ser humano? El Espíritu Santo es el que convence de pecado, justicia y juicio. Es una obra que Dios tiene que hacer. El hecho de que sean mis hijos no significa que están salvos. Cada uno de ellos tiene que reconocer públicamente que son pecadores que necesitan a Jesús y entregarle su vida a Él. Y de esa manera viene la salvación. El nuevo nacimiento se produce a través de Dios. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, verso 1 al 5. Efesios 2, 1 al 5, lo tienen en pantalla. Se supone que lo tengan en pantalla. Dice de la siguiente manera: antes ustedes estaban muertos. Mira lo que dice Pablo. Antes ustedes estaban muertos a causa de la desobediencia, de su obediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivían así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto de enojo de Dios, al igual que todos los demás. Mira lo que dice el verso 4 y verso 5. Pero Dios, ¿quién está diciendo ahí? Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, ¿qué hizo Dios? Nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Verso 4, ¿quién da vida? En verso 4 y verso 5, Dios. Dios tiene que nacer de nuevo a aquel que está muerto espiritualmente hablando. No son las palabras bonitas del pastor, no es el buen trato del pastor, no es que vengas todos los días a la iglesia. Dios mismo tiene que tocar lo más profundo de ti que está muerto y darte vida. Él lo tiene que hacer. Y si estás aquí hoy y conoces al Señor y le sirves y vives para Él, quiero decirte que quien hizo eso fue Dios mismo en tu corazón. Yo creo que Él se merece un aplauso por eso. Dios a través de su Espíritu Santo te dio vida. Y eso se llama ¿qué? Gracia. Tú no te ganaste la gracia. Dios te la dio por gracia. La gracia es gracia. Es algo que no mereces. Dios no te pagó como tú te merecías. Tú te merecías el infierno para siempre, pero Dios no te pagó de esa manera por cuanto quiso rescatarte. Eso es gracia. No nos pagó como nos merecemos. Si lees el verso 5, así lo dice: es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Jesús no quería que Nicodemo se mantuviera en esa muerte espiritual, y por eso se le acercó. Mira lo que sucede con Jesús. Jesús hace algo. Jesús tiene una conversación con Nicodemo. Jesús le deja saber: Nicodemo, ¿estás muerto? ¿Tú piensas que estás vivo? Por cuanto eres un líder religioso, sirves en la sinagoga, eres parte del Sanedrín. Tú piensas que tú estás vivo, Nicodemo, pero yo quiero decirte que estás muerto. Y si no naces de nuevo, no puedes ver a Dios.
En otras palabras, Jesús le identifica, tú estás muerto, se lo deja saber, pero mira lo que hace Jesús después. Si vemos los versos del 11 al 21, ¿qué hace Jesús? Tiene una conversación con Nicodemo. Le deja saber la forma en que Nicodemo podía salvarse. Y vamos a ver lo que dice ahí. Dice, verso 11 al 21 dice, te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de las cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés les levantó la serpiente de bronce en el poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, su único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Mi hermano y hermana que te encuentras aquí, ¿qué fue lo que Jesús le compartió a Nicodemo? ¿Qué Jesús le compartió a Nicodemo en esa conversación? ¿El qué? Jesús le compartió a Nicodemo las buenas noticias de salvación. Jesús le compartió a Nicodemo el evangelio. Le dejó saber: Nicodemo, tú estás muerto, mas sin embargo Dios hizo algo maravilloso, que fue que envió a su Hijo unigénito, su más preciado Hijo, y lo trepó en una cruz para que a través de la fe tú puedas ser salvo. Jesús, observen los versos del 14 al 18. ¿Qué vemos que dice? Y ese es el tercer punto de la predicación. El tercer punto de esta predicación es que los muertos espirituales necesitan escuchar el evangelio con el fin de poder ser salvos. La salvación viene ¿por qué? Por medio de la fe. Y la fe viene por medio de ¿qué? Por medio de la predicación. ¿Cómo creerán sin que les predique? Y por medio de la predicación. A Dios le plació salvar el mundo por medio de la locura de la predicación, dice la palabra. Mira lo que dice el verso 14 al 18. Porque esto fue el evangelio que le presenta Jesús a Nicodemo. Jesús le dice: así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre. ¿Dónde iba a ser levantado el Hijo del Hombre? En un madero. Y va a ser levantado, crucificado y levantado, muerto ahí, para que todo el que crea en él tenga ¿qué? Vida eterna. Eso son buenas noticias. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. En el verso 18 vemos que le dice: no hay condenación, Nicodemo, no hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Jesús está teniendo una conversación con Nicodemo, hablándole de las buenas noticias a Nicodemo, que era ¿quién? Él mismo. En otras palabras, Nicodemo, yo soy esa buena noticia que tú necesitas en tu vida para ser salvo. Cree en mí y vas a ser salvo, Nicodemo. Dios está poniendo en ti el deseo. Dios puso en ti ese proceso de nuevo nacimiento. Te corresponde ahora responder a ese nuevo nacimiento que Dios está dando. Hermano y hermana que está aquí,
¿Tú puedes entender lo que dice ese verso de Juan 3:16? No sé si lo entiende. Dice, Dios amó tanto al mundo. Fue tanto su amor que Dios dio a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y si ve el verso 17, dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Te hago una pregunta, hermano y hermana que está aquí, amigo que está aquí. ¿Tú en este día puedes creer eso de todo tu corazón? ¿Tú crees que Dios, en su gran bondad y amor, decidió enviar a su Hijo unigénito para treparlo en una cruz, de manera que si tú depositas tu fe en Él, tú puedas obtener vida eterna? ¿Tú puedes creer eso hoy? ¿Sí? Amén. Si tú vienes hoy en arrepentimiento y fe ante el Señor, la Biblia promete de que desde hoy tu nombre será escrito en el libro de la vida. Ven a Jesús hoy en arrepentimiento y fe. Y Él promete y garantiza que no serás condenado. ¿Qué dice el verso 18? No hay condenación para todo el que cree en Él. Si tú creíste de corazón que Jesús es el Señor, y Dios produjo ese proceso de nuevo nacimiento en ti, porque Él puso ese querer como el hacer, de que tú le vinieras a buscarle, lo puso Él en ti. Ven en arrepentimiento y fe a Jesús, y la Biblia promete que tendrás vida eterna. Ponte de pie, vamos a orar.